clase pasada, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es un sistema? A ver, Karina, por favor, dígame qué es un sistema. A ver qué. Agro, silvo, cola. Dalia, Carmen. Y finalmente lo que es un sistema. Y Gabriela. Bien, por favor, Karina, con lo que vimos la clase pasada, ¿me puede decir qué es un sistema agropastoril? Dalia, por favor, si me puede decir qué es un sistema silvopastoril. Carmen, ¿qué es un sistema acuícola? Patricia, ¿qué es un sistema como tal? Y Gabriela, por favor, ¿qué es la agroforestería? Con lo que vimos la clase pasada, por favor. Jesús. Ok. Patricia nos dice, sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Ajá, y que cada uno de los elementos de un sistema puede funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Exacto. Del mismo modo, un sistema puede ser un componente de otro sistema. Así es, muy bien. Gracias, Pati. Agroforestería, bueno, eso se podría decir, o más bien es un sistema integrado, más que nada por árboles, ganado y pasto de la misma unidad. Y su finalidad es mejorar la productividad de la tierra y que ésta sea sustentable. Ok, sí, muchas gracias, Gaby. Bien, va Carmen. Dice sistema acuícola.
de recirculación son ampliamente utilizados en la producción intensiva de peces. Estos sistemas permiten superar algunas desventajas de los sistemas de cultivo tradicionales, como por ejemplo utilizan menos del 90% de agua y espacio, limitan las interacciones con el medio ambiente, de la contención de los desechos generados durante el proceso acuícola. Ok, bueno, sí, ese es un sistema acuícola de recirculación, pero un sistema acuícola como tal, ¿qué es? ¿Con qué tipo de organismos trabaja? ¿Cuál es el objetivo de un sistema acuícola? Ok. Ya. Gracias, Carmen. Ok, bien. Primero leo la de Carmen para que ya quede cerrado. Es una actividad que se fundamenta en la cría de organismos acuáticos, tanto animales como vegetales. Y su finalidad es la de producir y comercializar las especies que tengan alguna utilidad para el hombre. Muy bien, muchas gracias. Y Dalia nos dice que los sistemas silvopastoriles son la combinación de especies forestales o frutales y animales. Ok, gracias, Dalia. Ok. ¿Dónde está Carmen? Ok. Bien. ¿Quién me falta? Karina. Con la pregunta de sistema agropastoril. Buenas tardes, Laura, no se preocupe. ¿Está usted con Renato o está nada más usted? Bueno, aquí está Renato también. Ok, gracias por anotarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Ok. Bien, pues bueno, gracias por dar sus conceptos. Como les digo, falta Karina con el sistema agropastoril. Por favor. Y bueno, en lo que nos contesta, pues no sé si haya alguna otra duda. Esos son los conceptos principales que vamos a ver pues en esta asignatura, ¿no? Ok, bueno,
pues en esta, como vimos en la clase pasada, en lo que nos contestó su compañera Karina, en esta asignatura vamos a ver primero, aquí no, vamos a ver por primero la agroforestería, cuál es su importancia, las definiciones, conceptos, características y potencialidades, ¿no? Y los tipos de agroforestería que existen. Después de que veamos este tema, nos va a tomar unas 2 clases, 3. Vamos a pasar a lo de la importancia ecológica de poblaciones, luego el muestreo y dinámica de poblaciones, después especies animales y vegetales de interés socioeconómico local y finalmente el control natural biótico y abiótico, ¿sale? Entonces, bueno. Ya está. Karina dice que los sistemas agropastoriles es un ecosistema originado por la intervención del hombre, donde se combinan las actividades agrícolas y ganaderas. Sí, muchas gracias. Okay. Bien, ahorita ya será el turno de los demás para participar. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de los sistemas, con la agroforestería. Ya vimos más o menos qué es la agroforestería, ¿no? Que son sistemas que incluyen básicamente... Un segundo. Está bien, no se preocupen. Bien. Así les decía que la agroforestería trata de combinar hacer una combinación de el uso de, y a conciencia, claro, el uso de árboles leñosos, plantas leñosas, cultivos y, plantas leñosas y en conjunto con cultivos y o animales para que estos, como vimos en otras clases, tengan prácticamente su propio ecosistema, unos nutran a otros, beneficien a otros y entonces se lleve a una sostenibilidad mucho mejor, ¿no? Que no sea un sistema de puro cultivo o de puro ganado o de puros árboles, ¿no? Que estos beneficien unos a otros y así sea un sistema prácticamente de ganar, ¿no? Entonces, pero de la agroforestería no solo hay una forma de agroforestería, claro está, ¿no? Porque todos los lugares en los que se puede llevar a cabo, pues tienen condiciones diferentes para empezar, ¿no? Tienen necesidades diferentes, culturas diferentes, climas diferentes, especies diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita acerca de la agroforestería. Bien, entonces, vamos a otra vez seleccionar a alguien. Así es, árboles y arbustos, ¿no? Es decir, plantas leñosas. Ok. Ahora, ¿quién va? Jesús. ¿Qué características? Deme mínimo 3 características. ¿Qué hice? Perdón. Ay, disculpen muchachos, no sé por qué me salí. A ver. No sé qué le piqué, pero bueno. Avísenme por favor cuando ya vean otra vez la pantalla compartida.
Ok. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, una disculpa. Permítanme, jóvenes, un segundito, por favor. ¿Me lo escuchan por llamada? A ver si funciona mejor porque anda muy mal mi señal de internet. Entonces, bueno. Ok, vamos a tratar de hacer esto. Bueno, les preguntaba. Jesús, por favor, y ¿quién más está en la... acaba de entrar? Sí. Sí. Bueno, está complicado. Por la hora, supongo, y por el clima. Bien. Jesús y también Laura, por favor, díganme por lo menos 3 características de un sistema de uso tradicional de la tierra, del suelo. O sea, tradicionalmente, ¿cómo se usa la tierra, el suelo? ¿Y cuáles son qué características tienen esos usos tradicionales? ¿Qué es lo que le hacen a la tierra y qué tanta producción, por ejemplo? ¿Qué beneficios o cómo perjudican a los demás? O a la tierra o al suelo. Por favor. Ok. Esa es una. ¿Qué otra? Poca tecnificación. ¿Qué más? Herramientas agrícolas manuales. Muy bien. ¿Qué otra? Poca tecnología. Ok. ¿Qué más? A Jesús le falta una y a Laura le faltan 2.
Ok, sí. Dice Laura que por lo que no se utilizan herramientas avanzadas, sin el utensilio básico tradicional de la pala, se podría decir, la yunta, ok. Otra característica más, Laura, otra característica más, Jesús, por favor. Bueno, ya lo tiene, ¿no? Jesús dice en la forma en la que trabajan los terrenos, la textura del suelo. Ok, gracias. Muy bien. Y Carmen dice el uso del arado, materia orgánica, la conservación de nutrientes. Bien, bien, sí. Ok. ¿Y dónde está Carmen, no? Ok. Bien. Pues bueno. Nivel de pH, ok. Bien. Ahorita vamos a hablar más que nada del sistema tradicional del uso de la tierra, pero ahora de manera extensiva. Ustedes se basaban más en el uso de la tierra tradicional, pero de los pueblos. Eso es algo bastante importante, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre lo que queremos rescatar con la Huaco, claro, con ustedes, que es un uso mucho más sustentable que el uso extensivo que se tiene a nivel mundial, y versus el uso tradicional, entre comillas, pero más bien sería cambiarlo de tradicional a un uso más capitalista, podría decirse, de la tierra, ¿no? Entonces vamos a cambiar esta parte. Bueno, vamos a anotarlo aquí. Ok. Entonces podríamos cambiarlo por capitalista más, ¿no? No tan tradicional, porque hay otros tradicionales que han fomentado el buen uso de la tierra, por eso han sido milenarios, por este tradicional del uso de la tierra, ¿no? Bien, en los trópicos, recordemos estas partes pues más tropicales de nuestro planeta, se ha priorizado bajo el sistema más capitalista la reducción de riesgos de las cosechas que el logro de una producción óptima, ¿no? Actualmente conocemos que el uso de la tierra, como hemos visto en otras asignaturas, se prioriza que se produzca más y que haya ganancias más rápidas, ya sea mediante la ganadería, mediante la agricultura o mediante la creación de espacios urbanos, a que se priorice que esto sea sustentable y se pueda utilizar a largo plazo y que beneficie a más de una persona a corto plazo, ¿no? O a unos pocos a corto plazo. Bien. Bueno, pero como les digo, en el sistema capitalista actual, en los trópicos se ha priorizado esto, ¿no? Que haya menos riesgos, es decir, que haya menos pérdidas económicas a corto plazo y a que haya una producción óptima. Y bueno, entonces el deterioro de la capacidad productiva de la tierra, como ha venido a estos años, se debe a que principalmente, no únicamente, pero principalmente a la deforestación y al uso inapropiado de los recursos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la deforestación. Recordemos, no es lo mismo una tala a conciencia con ya un sistema en el que se pueda reforestar nuevamente a una deforestación extensiva y también el uso inapropiado de los recursos, ¿no? De estos derivan principalmente estos tres problemas. El aumento por la demanda del uso de la tierra. Como vemos aquí tenemos lo que era antes una selva, se puede ver todavía los resquicios de la tierra, de la selva.
y como se trata de que haya un por lo menos no se tale toda la selva para que todavía haya algunos cultivos y entonces se tengan estos servicios ecosistémicos de esta selva y pues se tengan los servicios de los cultivos. Obviamente sí tiene afectaciones tanto en unos como otros, ¿no? Un segundo. Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces lo que se busca ahora es que haya menos desventajas que ventajas, ¿no? Y que esas desventajas se puedan manejar. Otro de los usos inapropiados, o bueno, que de los problemas que hacen que haya un uso inapropiado de la tierra es el crecimiento demográfico, ¿no? Y más si es de forma extensiva. Aquí, bueno, dejando de lado lo que estén haciendo en este río, creo que esta es una foto de la India, es nada más para representar, ¿no? Cómo ha crecido la población en varios lugares, en todo el mundo ha crecido muchísimo. Lo importante es también, pues, que al haber un crecimiento demográfico, un crecimiento de la cantidad de personas que viven en este mundo, también hay una mayor exigencia en el uso de los recursos, ¿no? Además de que estos recursos, por un lado, no están repartidos de manera ¿cómo se puede decir? Ay, muchachos, se me hubieran avisado que ya había dejado de compartir. Bueno. ¿Sigue presentando? No, me acabo de dar cuenta de que se salió de la llamada la pantalla compartida. Díganme, por favor, si ya la ven otra vez. Ya quedé. Muchas gracias. Sí, disculpen, no me di cuenta. Les decía que, pues bueno, el problema con el crecimiento demográfico y más sin que sea planificado y la extensión de para que esta demografía, estas personas tengan lo necesario para vivir es que, pues bueno, se necesitan más recursos, les decía, para que ellos existan, para que vivan de manera digna. Y además, como les decía, hay poblaciones, países, lugares donde se gasta mucho, se gasta de más y hay otros que gastan muy poco, pero aún así necesitan más, ¿no? Es decir, hay una repartición de recursos desigual. ¿Sale? Bien. Pero pues como sea, entre más gente haya, obviamente, y de manera no, en cierto modo planificada, pues hay más demanda, ¿no? Y bueno, otra parte para el uso inapropiado de los recursos es que las cuestiones económicas, tiene que ver con las cuestiones económicas para intensificar la producción agrícola, entre otras, ¿no? Es decir, los intereses económicos siempre entran para que haya un uso inapropiado de recursos. Como sabemos, muchas veces pues la gente que tiene más dinero, los países que tienen más dinero, más poder económico, pues son los que terminan afectando a los otros países, ¿no? Y también sabemos, como vimos en las otras asignaturas, en los otros semestres, que pues muchas veces los países considerados ya desarrollados viven a base de ya haber explotado sus recursos y de explotar los recursos de otros países que aún no están tan desarrollados, llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, explotando a América Latina, África y Asia, ¿no? El sur de Asia. Ok, bien. Bueno, esto con los sistemas lo cambiamos tradicionales a capitalistas, ¿sale? Bien. Ahora, vamos con los sistemas agroforestales del uso de la tierra. Como veíamos, ¿qué son? Son formas de uso y manejo de los recursos naturales, ¿sale? Es decir, los sistemas...
Está compartiendo porque no se ve la pantalla. Ah, gracias por avisarme otra vez. Híjole. No, hombre, es que está muy mal mi internet, pero bueno, gracias por avisarme. Ok. Sí, acabamos de pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme, les mando rápidamente las diapositivas, Ok. Bien. Entonces les decía que a ver, déjenme ver nada más rápido si ya les llegó. Ok, sí, me parece que, no. Sí, me parece que ya les llegó, ¿no? Ok. Gracias. Bien, les decía entonces que en los sistemas agroforestales también son una forma de uso y manejo de los recursos naturales. Esos son los sistemas agroforestales, así como el sistema tradicional capitalista de uso de la tierra. Esta es otra forma. Y bueno, pero aquí, pues otra vez vemos, ¿no? Es donde las especies leñosas son utilizadas en asociaciones deliberadas, es decir, a conciencia, con cultivos agrícolas y o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea al mismo tiempo o en una secuencia temporal. Es decir, primero se usan unas y luego se usan otras para que, dependiendo del ciclo de vida, que es lo que se esté utilizando, sea el beneficio, ¿no? Es decir, por ejemplo, no serviría que el abono estuviera disponible cuando la planta no esté creciendo, ¿no? Entonces se necesitaría que primero estuviera el abono y luego ya que estuviera la planta para que utilice el abono, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, recordemos que cuando veíamos los tipos, cómo clasificamos de manera muy, ¿cómo se llama? De manera muy arbitraria a las plantas, a los tipos de plantas, veíamos que primero las podíamos dividir entre las hierbas y las plantas leñosas, ¿no? Las hierbas son estas plantitas que pues todas sus partes son tiernas, son tallos tiernos. Y después tenemos a las plantas leñosas que son los árboles y los arbustos, es decir, que ya pues tienen una consistencia troncosa, ¿no? De madera. Y luego podríamos dividir a los arbustos y a los árboles por el tamaño de su tronco, ¿sale? Sin ramas. Si había menos de 1 metro entre la primera rama y el suelo, en el tronco, entonces se le consideraba un arbusto, y si había más antes de las ramificaciones, más de 1 metro, ya se le considera un árbol, ¿sale? Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, después pues podemos ver, ¿no? Los arbustos. Esto es bastante arbitrario, esto no es muy bueno para ejemplificarlo porque sabemos que hay hierbas que crecen a la altura de arbustos muy altas. También hay arbustos que pueden ser bastante altos y grandes, frondosos, pero si su tronco no es lo suficientemente alto, pues digamos que no se le puede llamar árbol, sino se le sigue llamando arbusto. Además, recordemos que puede haber una misma especie, puede ser la misma especie, pero puede estar en forma de hierba, en forma de arbusto o en forma de árbol, ¿sale? No tienen mucho que ver, o bueno, no siempre la misma especie solo va a ser árbol, o solo va a ser arbusto, o solo va a ser hierba, ¿sale? Pueden cambiar dependiendo del estadio de crecimiento que tienen, ¿sale? Claro, hay plantas que sí solo van a poder llegar a ser hierbas, hay plantas que especies que solo van a llegar a ser arbustos, etcétera, ¿no? Bien, bueno, entonces junta
sistema agroforestal, plantas leñosas como los árboles o los arbustos. Aquí tenemos unos ejemplos como el eucalipto, la ceiba, la caoba o el roble, ¿no? Bien. Y estas se combinan con o también palmas, ¿no? Recordemos, hay diferentes tipos de palmas. Bueno, sabemos que este es un dibujo, pero pues sabemos, ¿no? Que no todas las palmas son altas con cocos, sino que hay varios tipos. El caso es que pues tienen se pueden distinguir por los troncos más que nada en un principio, y hay diferentes tipos de hoja, ¿no? Hay algunas que están en abanico, otras que no, etcétera. Pero bueno, sí sabemos más o menos distinguir una palma, ¿no? Más que nada por su tipo de tronco. Bien. Entonces, estos sistemas se juntan a la parte de especies leñosas con cultivos agrícolas y puede ser o no con animales en el mismo terreno, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, un poco de ganado, unas vacas, y aquí entonces tenemos un sistema, este es uno computarizado, claro, pero es para poner un ejemplo, donde aquí ya tenemos unas especies leñosas y un sistema agrícola, ¿no? Aquí es una foto de especies leñosas y un sistema agrícola. Aquí un dibujo que representa también especies de palmas, especies leñosas y un sistema agrícola, ¿no? Y vemos que aquí pues se producen bastantes cosas. Igual aquí ya está muy pixeleada, pero bueno, vemos aquí que son unos árboles y cultivos, hierbas, ¿no? Bien. En regiones con suelos fértiles, los sistemas agroforestales pueden ser muy productivos y sostenibles. Pueden ser bastante beneficiosos para mantener la buena producción y sostenibilidad, ¿sale? Y tienen un alto potencial para mantener y mejorar la productividad en áreas que presentan problemas de baja fertilidad, donde el suelo no es muy bueno, y exceso o escasez de humedad en los suelos. Es decir, que pueden estas técnicas ayudar a que se mantenga la calidad de suelo, o la calidad del sistema, o que mejore, ¿no? Esa es la gran ventaja de los sistemas agroforestales. Y el objetivo, claro está, ¿no? Entonces aquí nos dice que la aplicación de técnicas agroforestales pueden consolidar o aumentar la productividad de establecimientos agropecuarios y plantaciones forestales de diversas dimensiones, es decir, de diferentes tamaños, o por lo menos evitar que haya una degradación del suelo o merma de la productividad en el curso de los años. Es decir, que pueda ser sostenible, que pueda ser utilizable a largo plazo, ¿no? Como habíamos dicho, que no sea de un beneficio inmediato nada más y un gran beneficio económico de una sola vez, sino que a lo largo de los años se mantenga y pueda ser pues beneficioso para las demás generaciones. ¿Dónde se suele utilizar esto? Pues las técnicas agroforestales son utilizadas en regiones de diversas condiciones ecológicas, económicas y sociales, ¿sale? Y por lo mismo, al tener diferentes condiciones ecológicas, económicas y sociales, se pueden utilizar diferentes tipos de sistemas agroforestales. No hay un solo tipo de sistema agroforestal. Bien. Entonces, como tal, ¿qué podemos decir como concepto de la agroforestería? Ay, otra vez. Bien, ya regresé con la pantalla. Bueno, la ventaja es que se está grabando, al rato se lo subo a YouTube y ya. Ok, bien, veníamos
acabamos ya con esta diapositiva. Bajamos aquí a agroforestería, a la diapositiva número 4. Y les decía, entonces, al ser un concepto bastante complejo, recordemos que además es cambiante el ser concepto, pues bueno, no había muchas formas de definirlo, fue bastante complicado, pero si nos basamos en la práctica, en lo que es la práctica de la agroforestería, la podemos considerar como la combinación interdisciplinaria, es decir, de varias disciplinas, varias materias, varias asignaturas, varias carreras, varias ramas de conocimiento, de diversas técnicas ecológicamente viables, esto es importante, que implican el manejo de árboles nuevamente o arbustos, cultivos alimenticios y o animales en forma simultánea, es decir, en el mismo tiempo o secuencial, una después de otra, garantizando a largo plazo una productividad aceptable, es decir, lo mínimo indispensable por lo menos, aunque claro puede dar más, y aplicando prácticas de manejo compatibles con las habituales de la población local. Es decir, esto es importante, que tiene que ser un manejo compatible con lo que la población local ya conoce y cómo trabaja. Es decir, no vienen a la agroforestería, el uso de la agroforestería no viene a decir, no, es que lo que se hace aquí tradicionalmente está mal y vamos a cambiarlo por completo. No, sino que tal vez pueda decir, se puede modificar esto o el otro para que haya una mayor productividad o algo más aceptable y que sea viable a largo plazo. Pero sería como algunas pequeñas modificaciones o mejoras, ¿no? No algo que sea todo lo contrario a lo que tradicionalmente se hace por la población local. Bien. Bien, ahora, ¿cuáles son las características fundamentales de los sistemas agroforestales? Las podemos resumir en 3. Que haya árboles de uso múltiple, que haya sostenibilidad y que haya multidisciplinaridad, ¿no? Que haya muchas disciplinas integradas en este sistema. Bien. ¿Quién me falta? Exactamente, sí. ¡Ay! Ya no vi quién habló, Chihuahua. Bueno, ¿quién lo comentó? Jóvenes, ¿me pueden decir quién comentó esta parte de lo de los sistemas de café? Es que me volvió a sacar aquí en la computadora. Entonces ya no leí quién lo hizo, quién lo escribió. Bueno, en lo que me dicen quién fue, ¿quién me falta? Renato y Nancy. Nancy no está, Chihuahua. Bueno, chin, pues ya no se pudo poner su participación, pero Renato, por favor. Karina Zavala, muchas gracias. Ok, aquí está. Renato, por favor, dígame qué
cree usted que son los árboles de usos múltiples? Lo que usted piensa, no lo que nos diga internet, sino que ¿qué cree usted que sea un árbol de usos múltiples o de uso múltiple? ¿Quién más quiera? Para que aumenten su participación, por favor. Y mientras, a ver, Dalia y Jesús ¿a qué creen que se refiera con la parte de multidisciplinariedad? Renato y a ver quién más, Laura, por favor, también. Ok, esta fue la respuesta de Renato. Laura, le toca también a usted la misma pregunta, por favor. Laura dice que los árboles de usos múltiples pueden ser los que sirven para varios propósitos, sí. Bastante concreto, sí. Dice Karina Zavala que un árbol que brinda muchos beneficios, un ejemplo es el chalagüite, brinda nitrógeno, su fruto puede alimentar a pájaros, sus hojas abonan la tierra y aportan leña. Muy bien, sí, también. Gracias, Karina. A ver, Renato ya está. Ok, y Karina. Bien. Dalia nos dice que involucra 3 disciplinas básicas: silvicultura, agronomía y ganadería. Muy bien, gracias. Dalia, ajá. Sí, es decir, que implica más de una disciplina, así es. Bien. Faltan Jesús y Laura por responder.
Dice Jesús, es una mezcla de varias disciplinas. Sí, sí es, gracias. Ok, y falta Laura. ¿Usted qué piensa que es un árbol de usos múltiples? ¿Qué hace más de dos cosas a la vez? Así es, gracias. Bien. Muy bien, gracias. Ok, voy a presentar pantalla. Espero que no me vuelva a sacar. Bien. Entonces, árbol de usos múltiples. De uso múltiple, perdón. O de usos múltiples. Pues bueno, en todo sistema agroforestal se busca siempre establecer árboles multiusos o de propósito múltiple. Como vimos en todos los conceptos, lo que se necesita principalmente es el árbol, ¿no? Son los árboles. Entonces, bueno, para empezar, por ejemplo, Budowski en 1987 nos decía que un árbol de uso múltiple es uno que, adicionado a los productos y servicios que normalmente se esperan de un árbol, como lo son madera, influencias microclimáticas, es decir, la sombra, ya saben, y la humedad que se sienten cerca de un árbol y lejos de un árbol, el cambio que hay entre ellos, a eso se refiere con las influencias microclimáticas. El mejoramiento del suelo, ya sabemos también que si hay un árbol, muy posiblemente ayuda a que no se deslave, mantener la humedad, etcétera. La adición de materia orgánica, sabemos también que el árbol al tirar pues sus hojas, parte de su corteza, etcétera, pues va aumentando la materia orgánica en el ambiente. Además de proporcionar esto básico, también proporciona productos y servicios adicionales importantes, tales como la fijación del nitrógeno. Recordemos cuando estábamos viendo esta simbiosis que había entre algunas plantas porque recordemos, como vimos antes, el nitrógeno es el único que no se fija por sí solo. Se necesitan algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y muchas de estas bacterias, algunas de estas especies, tienen una simbiosis con las raíces de algunas plantas, en este caso de algunos árboles. Entonces, estos árboles son de los que se incluyen en los árboles de uso múltiple porque, como les digo, aparte de las características que ya vimos arriba, nos dan fijación de nitrógeno, dan forraje, es decir, alimento para herbívoros o, bueno, las plantas se pueden comer, pues, sus hojas, productos comestibles para humanos, gomas, es decir, bueno, la goma que producen en vez de savia, fibras y productos medicinales, ¿sale? Nos pueden dar, aparte de esto, alguna de estas o varias de estas características. Entonces, la diferencia importante aquí entre los árboles multiusos y los demás está en que los primeros se cultivan, es decir, los de multiusos se cultivan a conciencia, se conservan y se manipulan para más de un uso, ¿sale?
ya sea de producción o de servicio natural, servicios ecosistémicos, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dice Huxley en 1983, ¿sale? Y bueno, dentro de los árboles multiusos sobresalen, como les digo, los fijadores de nitrógeno. Estos árboles fijan nitrógeno de la atmósfera a través de microorganismos simbióticos presentes en las raíces, como les había comentado, ¿no? Además, muchos de ellos son de crecimiento rápido y son productores de forraje, ¿sale? Este también es un gran beneficio porque al crecer rápido, pues hay bastantes producción de materia prima por un lado, no hay que esperar tanto para que empiece a generar todos sus servicios ecosistémicos, todos sus servicios, y pues bueno, no se necesita tanto mantenimiento a largo plazo para que pues crezca, ¿no? Y bueno, hay 3 muy conocidos donde, y utilizados, y sus nombres científicos son Leucaena leucocephala, que es el guaje. Aquí podemos ver sus semillas, cómo se ven sus hojas. Es este primero. ¿Sale? Sus frutos. Y cómo se ve de lejos. No consigo una foto más de lejos, pero pues ya los conocemos, ¿no? Vemos que son de climas bastante cálidos en general y algo secos. Y pues por ejemplo, muy fácilmente lo podemos ver, no sé, en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Luego está Gliricidia sepium, que es este. Vamos a acercarnos más. Y bueno, así se ve de lejos, y así se ven sus hojas y su fruto, ¿no? Y su flor también. Y finalmente tenemos Erythrina spp, o sea, hay varias especies del género Erythrina, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Son estas de flores rojas. Algunas que aparecen como cuchillitos, otras como casi mangos. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de algunas floraciones con sus hojas. Y visto de lejos, pues vemos aquí, ¿no? Como están en floración. Vemos que muchas de estas especies de este género, pues pierden sus hojas al momento de sacar la flor. Bien. Entonces, bueno, esta es la primera de las características fundamentales de los sistemas agroforestales, ¿no? Los árboles de uso múltiple. Segundo, la sostenibilidad. La parte de la sostenibilidad, de un sistema de producción rural corresponde a la capacidad, como decíamos, de satisfacer las necesidades siempre en aumento de la humanidad, sin afectar y, de ser posible, aumentando el recurso base del que depende el sistema, ¿no? Es decir, que como hemos estado hablando, que no sea una producción de una sola vez grande, sino que sea una producción de preferencia grande, pero por lo menos moderada, aceptable, y que sea a largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, que no se acabe de una sola vez o de unas pocas veces de uso, ¿no? Y bueno, un sistema agrícola desde el punto de vista socioeconómico es sostenible si cumple con estos 3 requerimientos, ¿sale? El primero, satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores. El segundo, satisfacer las necesidades alimenticias de los agricultores para que puedan asegurar una dieta balanceada y adecuada. Y finalmente, fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local, ¿sale? Si no termina con estos 3 requerimientos, no se puede tomar como un sistema agrícola sostenible, ¿sale? Entonces, la agroforestería se considera como un manejo sostenible de la tierra
que incrementa su rendimiento integral, combina la producción de cultivos, incluidos los cultivos de los árboles, porque son plantas, y plantas forestales y animales de manera simultánea o secuencial, como hemos visto ya más arriba, en la misma unidad de tierra, es decir, que estén en el mismo tiempo, bueno, no en el mismo tiempo, perdón, pero sí en el mismo espacio, ¿no? Y bueno, entre comillas, sí en el mismo tiempo, es decir, en el tiempo suficiente, que estén suficientemente cerca en tiempo como para que beneficien unos a otros, ¿no? Bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A ver, formúlenlas en lo que yo leo los comentarios de sus compañeros. Gaby dice, en resumidas palabras, entiendo que se puede definir o entender como la mezcla y el ocupamiento de la misma, pero de diferentes formas y usos. Así es. Gracias, Gaby. ¿Dónde está aquí? Carmen dice, un ejemplo de el encino negro puede habitar muchas especies como las bromelias y las salamandras, además se usa para leña. Gracias, Carmen. Ahí, ¿dónde está? Sí, aquí está. Y Gaby nos dice también, como por ejemplo, hay árboles que su madera se elabora para cercas, medicina o de leña. Sí, así es. Gracias, Gaby. Bien. Hasta aquí, jóvenes. ¿Hay preguntas, dudas, aclaraciones? ¿O todo bien? Claro. A ver. Sí. Lo de fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local. Es decir, que para que sea considerado como sostenible, sea que no solo funcione en beneficio a un grupo de la comunidad en la que se está llevando a cabo ese sistema agrícola, es decir, que no solo beneficie, por ejemplo, a los agricultores, o no solo beneficie a los comerciantes, o no solo beneficie, sino que más bien beneficie a los agricultores, no sé, a las personas amas de casa, a los vendedores, a los comerciantes, también si se puede que beneficie a la comunidad infantil, a la comunidad estudiantil, que beneficie también, no sé, a otros prestadores de servicios en la comunidad, es decir, a eso se refiere, ¿no? Que prácticamente sea una cadena que
desenlace en un beneficio no solo para un grupo, sino para todos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decirlo? Podría yo decir que en el caso de un sistema de café, ¿sale? Que sean la productividad suficiente y el pago suficiente para que los beneficiados sean los agricultores que cultivan el café y también salgan beneficiados los comerciantes que venden el café, ya sean los agricultores mismos y también los comerciantes que venden el café con otras comunidades, a las demás personas que no cultivan café e incluso a lugares fuera de la comunidad que beneficien. Por lo tanto, también si los productores de café llegan con una buena economía a su casa, las personas amas de casa o que también se dedican a amas de casa tienen una mayor calidad de vida también, porque pues no falta dinero para comer, y por lo tanto también hay mejores recursos para la escuela, por ejemplo, y entonces esto nos puede derivar en una mejor educación, además de que al haber una mejor economía en el mismo pueblo, no hay tantos motivos para dejarlo, ¿no? Entonces, la gente que se queda en el pueblo trabaja porque haya mejores condiciones en el pueblo, haya más servicios, digamos, si no hay electricidad para todas las personas, que llegue una red eléctrica mucho más estable, que el internet sea mejor, por lo tanto, por ejemplo, que haya agua potable y una red de cañerías para todos, etcétera, ¿no? Y todo a base, obviamente no es lo único, pero que sea como una bola de nieve, ¿no? Que se vaya juntando poco a poco y, como les digo, no va a ser lo único que va a beneficiar, pero sí va a aumentar la calidad, va a ser una parte de aumento de calidad de vida en la comunidad, ¿no? A ustedes, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más?